Bienvenidos a Saber Nadar, el podcast de lo profundo. Hoy, en Saber Nadar, podcast de lo profundo, hablamos de narrativas del yo, pulpos, rinocerontes y corazones sencillos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en que estés escuchando. En este episodio elegimos un tema que nos atraviesa a todas y a todos: las narrativas del yo. ¿Por qué decimos que nos atraviesan? Bueno, porque creemos que en mayor o menor medida cada quien se narra constantemente. Nos contamos, editamos recuerdos, construimos versiones de nosotras mismas y también consumimos las narraciones del yo de los demás. La palabra se convierte así en una herramienta de subjetividad para escritoras y escritores, pero también para cualquier simple mortal. Pero para no perdernos entre libretas gastadas que guardamos en la mochila, listas de cosas por hacer, frases de canciones anotadas al pasar y alguna que otra carta de amor o desamor, vamos a ir directamente al grano, al carozo literario del asunto. Por ejemplo, empecemos por intentar contestarnos algunas preguntas. En principio, ¿qué ocurre? Por ejemplo, con los textos publicados, reconocidos y leídos por miles de personas. ¿Todos los autores y las autoras construyen el yo del mismo modo? ¿Existe una voz narrativa estándar o esa construcción cambia? Y si cambia, spoiler alert, sí lo hace. ¿Por qué cambia? Para pensar esas preguntas nos centramos en 5 obras que leímos recientemente y que resultan especialmente fructíferas para este análisis. Te vamos a contar cuáles son. En primer lugar, Autobiografía de un pulpo de Vincent Desprez, El acontecimiento de Annie Ernaux, Los lugares de una fuga de Georges Perec, Rinoceronte de Eugene Ionesco y Un corazón sencillo de Gustave Flaubert. ¿Cómo lo haremos? En lugar de seguir un recorrido estrictamente cronológico, proponemos poner en diálogo las obras mencionadas, ya que permiten observar distintas formas de construcción del yo en la literatura. Nos interesa pensar cómo la narrativa configura una voz, cómo organiza una interioridad y cómo legitima o cuestiona la figura del sujeto que habla. Las obras no pertenecen al mismo género ni responden al mismo horizonte estético. Sin embargo, pueden leerse en relación a partir de una pregunta común: ¿cómo se construye el yo en la literatura? ¿Y qué ocurre cuando esa construcción se vuelve problemática? Por ejemplo, 4 de estas obras participan desde lugares diferentes de un movimiento de desestabilización de la individualidad soberana. En ellas, el yo deja de presentarse como interioridad transparente o fundamento del sentido. Esa desestabilización no adopta una única forma. Puede ser ontológica, como en Desprez, discursiva e histórica, como en Ernaux, formal, como en Perec, o lingüística y escénica, como en Ionesco. En contraste, Un corazón sencillo de Flaubert representa un momento en el que la subjetividad aparece todavía como coherente, narrable y sostenida por una arquitectura literaria estable. La figura del personaje conserva continuidad psicológica y la forma narrativa contribuye a consolidar esa unidad. No se trata de establecer una jerarquía ni una evolución lineal entre estas obras, no es esa nuestra idea. Todas fueron en su momento profundamente innovadoras. Lo que buscamos es observar cómo en distintos niveles la literatura puede afirmar al yo como centro organizador del relato o, por el contrario, exponer su fragilidad y su carácter construido. Este contraste crítico nos permitirá analizar la transformación de la subjetividad narrativa y comprender cómo la idea moderna de sujeto se sostiene, se tensiona o se redefine según el marco filosófico, formal o lingüístico que la atraviesa. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el yo deja de pensarse como una existencia autónoma y comienza a entenderse como una construcción relacional? Acá ya estamos entrando en una de las obras. ¿Qué sucede cuando la palabra autobiográfica ya no confirma la soberanía del sujeto moderno, sino que la pone en cuestión? Comencemos nuestro recorrido en Autobiografía de un pulpo. Desprez no propone una ficción excéntrica ni una simple experimentación formal.
Lo que se transforma aquí es la idea misma de sujeto. Podríamos situar esta obra entre aquellas escrituras que Natalia Ferreri denomina literaturas a la intemperie, textos que no encuentran refugio en las categorías genéricas heredadas y que al desbordarlas exponen la fragilidad de esas clasificaciones. En diálogo con el pensamiento de Donna Haraway y su invitación a pensar en términos de parentescos y ensamblajes más que humanos, Desprez desplaza la centralidad del individuo humano como origen exclusivo del sentido. La identidad deja de concebirse como esencia estable y pasa a entenderse como resultado de vínculos e interdependencias. El pulpo que narra no es un simple recurso literario, sino una intervención epistemológica. La pregunta ya no es solamente quién habla, sino desde qué marco de conocimiento se legitima esa voz. Si, como sostiene Haraway, todo saber es situado, Desprez traslada ese gesto al terreno autobiográfico y cuestiona quién tiene derecho a narrar una vida y bajo qué condiciones. Acá no se trata de imaginar un futuro, sino de intervenir en el presente. La obra pone en crisis la soberanía del sujeto moderno y ensaya otras formas posibles de construcción del yo. Ahora bien, si Desprez redefine quién puede narrar una vida, cabe preguntarse qué ocurre cuando el sujeto sigue siendo humano, pero deja de pensarse como individuo aislado o con una interioridad transparente. La desestabilización del yo no siempre adopta la forma de un desplazamiento ontológico radical. A veces comienza como una revisión interna de la propia tradición autobiográfica. Podemos observar esto si continuamos avanzando en el análisis que nos propusimos y tomamos la obra de Annie Ernaux. Creemos que en la escritura de Ernaux la pregunta se desplaza. ¿Qué ocurre cuando quien narra es el mismo sujeto que vivió pero ya no coincide consigo? En el acontecimiento, el yo no aparece como interioridad transparente. La narración no busca emoción ni identificación, busca precisión. El relato del aborto no se construye como una confesión íntima, sino como reconstrucción meticulosa de una experiencia atravesada por el miedo, la clandestinidad y la violencia social. Lo decisivo no es solamente lo que se cuenta, sino desde dónde se cuenta. La voz que escribe no es la joven que vive los hechos, sino la mujer que revisa esa experiencia con distancia crítica. Entre ambas se abre una fisura. El yo se desdobla. Desde el marco de la autoficción, como señala Musitano, la autobiografía contemporánea podemos decir que ya no puede pensarse como restitución plena de un pasado, sino como construcción donde memoria y escritura se tensan. El sujeto que narra no coincide con el sujeto narrado. Hay desplazamiento temporal, relectura, examen. En Ernaux, el yo no desaparece ni se fragmenta formalmente como en Perec. Tampoco se descentra ontológicamente como en Desprez. Permanece humano, pero pierde transparencia. La identidad ya no es profundidad psicológica, es experiencia situada, históricamente determinada. Entonces, ¿qué pasa con la obra de Perec? ¿Por qué la elegimos? Bueno, porque al leer nuestras obras como un corpus, nos resulta evidente lo siguiente. Si en Desprez el sujeto es desplazado hacia una red más que humana y en Ernaux la identidad se revela como construcción histórica, cabe preguntarse qué ocurre con la forma literaria que durante siglos sostuvo la ilusión de una subjetividad coherente. La desestabilización aquí no es espectacular, es más silenciosa, pero es decisiva. No afecta únicamente al contenido de la autobiografía, afecta también a la arquitectura misma del relato. Es en este punto donde la obra de Georges Perec se vuelve decisiva. En Los lugares de una fuga, la crisis ya no se sitúa en la identidad narrada, sino en la estructura que la organiza. El personaje deja de funcionar como centro psicológico estable y la narración abandona la linealidad que garantizaba coherencia.
El movimiento del Nouveau Roman, del cual Perec participa críticamente, cuestiona la representación realista y la idea de personaje como portador de interioridad profunda. La forma deja de ser soporte invisible del yo y se convierte en el lugar donde su fragilidad se hace visible. En la obra de Georges Perec, la identidad ya no encuentra un soporte firme en la forma narrativa. La fragmentación, la discontinuidad y la ruptura con la psicología tradicional revelan que la novela ha dejado de confiar en la coherencia del sujeto como principio organizador del relato. Entonces, recapitulando, la crisis del yo, que en Ernaud se manifestaba como desdoblamiento y en Desprez como desplazamiento ontológico, se vuelve aquí estructural. Es la arquitectura misma del texto la que impide la ilusión de unidad. Pero esta desestabilización no se detiene en la novela. Cuando el relato deja de sostener la coherencia del sujeto, el siguiente territorio en entrar en crisis es el lenguaje mismo. Es en el teatro de Ionesco donde esta fractura alcanza una dimensión escénica. Ya no solo se fragmenta la forma narrativa, sino que la palabra pierde su capacidad de garantizar sentido. En Rinoceronte, el problema ya no es únicamente la coherencia psicológica del personaje. Lo que se pone en juego es la capacidad del discurso para sostener sentido. La transformación de los personajes en rinocerontes no funciona solo como alegoría política. Revela la inestabilidad de la identidad como el lenguaje que la articula comienza a descomponerse. Michel Corbin, al analizar el llamado Nuevo Teatro, señala que esta dramaturgia rompe con el modelo clásico de representación escénica. El teatro deja de organizarse como desarrollo coherente de una acción centrada en personajes con interioridad definida. La palabra ya no estructura el mundo dramático, lo expone en su fractura. Aquí, la desestabilización del yo adopta otra forma. Si en Perec la narración ya no garantizaba unidad, en Ionesco la escena misma deja de ofrecer un suelo firme. El lenguaje se vuelve repetitivo, automático, a veces vacío. Los personajes parecen arrastrados por discursos que no controlan. La identidad se vuelve contagio, deriva, transformación. La diferencia con Desprez es clara. Allí se propone una reconfiguración relacional del sujeto. Aquí se dramatiza la pérdida de coherencia del sentido compartido. Pero el movimiento profundo es común. La literatura deja de confiar en la transparencia del yo y en la estabilidad de su expresión. En este punto del recorrido, no solo la forma narrativa ha sido puesta en cuestión, sino también la palabra que la sostenía. El sujeto ya no encuentra respaldo ni en la estructura del relato ni en el discurso que lo articula. Y es precisamente entonces cuando resulta necesario retroceder aún más, hacia el momento en que esa individualidad parecía contar con una forma sólida y legítima. Si en Ionesco el lenguaje ya no garantiza sentido y el sujeto queda expuesto a la inestabilidad de la palabra, cabe preguntarse en qué momento histórico la literatura pudo todavía confiar en la coherencia de la individualidad. El recorrido que fuimos haciendo hacia atrás nos conduce a un momento en que el relato no problematizaba la unidad del yo, sino que la construía como fundamento de la narración. Es en este punto donde la obra de Gustave Flaubert adquiere relevancia. En Un corazón sencillo, la interioridad aparece como coherente, organizada, narrable. El personaje posee continuidad psicológica y la narración lineal contribuye a sostener esa unidad. La forma literaria no pone en crisis al sujeto, lo articula y lo estabiliza. Sin embargo, esta estabilidad no es natural ni atemporal. Como muestra Pierre Bourdieu en Las reglas del arte,
la consolidación de la autonomía del campo literario en el siglo XIX permitió la construcción de una nueva figura de autor y de personaje, donde la coherencia estilística y la profundidad psicológica se convirtieron en valores centrales. Podemos decir que si algo nos deja este recorrido es la sospecha de que el yo nunca fue tan sólido como parecía. A veces se presenta como subjetividad coherente, sostenida por una forma estable, como en Flaubert. A veces se desdobla y se analiza a sí mismo, como en Ernaud. A veces se fragmenta en la estructura narrativa, como en Perec. A veces el lenguaje mismo lo traiciona y lo vuelve inestable, como en Ionesco. Y a veces finalmente deja de ser exclusivamente humano para pensarse como red, como relación, como ensamblaje. Esto es lo que ocurre en Desprez. Tal vez lo que estas obras ponen en evidencia es que el sujeto no es un punto de partida, sino un efecto del lenguaje, de la forma, de la historia, del marco ontológico que lo sostiene, ¿no? Podría ser. Bueno, en conclusión, parece ser que no somos entidades cerradas que luego se expresan, sino configuraciones que se producen en el acto mismo de narrarse. Y quizás por eso seguimos leyendo literatura, porque en cada texto el yo vuelve a construirse o deshacerse ante nuestros ojos. Tal vez narrarse no sea afirmar una identidad, sino ensayar una forma de estar en el mundo. Y en ese ensayo, siempre inacabado, seguimos aprendiendo a nadar. Como siempre, llegamos al momento de agradecerles haber estado compartiendo con nosotros en el episodio de hoy. Idea, guión y voz, Melissa Godio, y en la edición, El Tesoro Producciones.